¿Se acuerdan? La velocidad de sincronismo menos Claro, está bien. Y entonces, esa ¿cuál forma. es el valor del deslizamiento con el rotor bloqueado? Si, ¿cuánto vale la velocidad del rotor? Porque vos me dijiste, Claudio, La la- velocidad, la- sí, la de sincronismo menos menos la la del velocidad del rotor, sí, rotor, sí. y si lo bloqueo, entonces, ¿cuánto me queda el S? ¿No habíamos dicho que uno, profe? ¿Y por qué? Mm. Es muy sencillo. Porque como no hay velocidad de rotor, Claro, es cero. la división, La velocidad del rotor Exacto, es cero. claro, exacto. como no existía, entonces el valor de las dos, de la división de las dos velocidades daba uno. Da uno, muy bien. Exacto, uno, cociente de valor. Lo había puesto Néstor, pero no vio el chat. No vi yo el chat. Uno. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es la corriente, vamos a ver cómo es el diagrama fasorial ahora del vector. Vamos a ver acá con el rotor bloqueado también. Nosotros dijimos que es ese cuánto vale. Dijimos que ese vale 1. Entonces, la resistencia de carga, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría la resistencia de carga? Resistencia de carga vale uno. Cero. Claro, sí, Cero. cero, no hay carga, está parado, está todo ahí detenido. Es el momento del arranque, es el momento del arranque. O de que lo hayamos bloqueado. Entonces, el motor aparece solamente R2. Entonces, bueno, vamos a ver entonces que esta corriente que está acá, vamos a ver en este modelo de acá, la corriente que pasa esta corriente, y 2, entonces va a tener una relación, distinta, ¿no es cierto? A la que teníamos acá y acá. I2, ¿cómo será? ¿Cómo puedo escribir I2 ahora? I2 con el rotor parado va a ser, a ver, lo pongo acá, ¿cómo sería I2 con el rotor parado? E2 sobre I2. E2, sí, E2 sobre R2, como el deslizamiento es uno, queda R2 solo más perfecto, perfecto. JX2, o sea, el flujo de dispersión 2 en el rotor. Entonces tendríamos que ver el diagrama fasorial, ¿no? I2, porque allá, ahora aquí, nosotros tenemos rotor parado y aparece una corriente I2, y esta corriente I2, ¿qué origina la corriente I2 con el número de vueltas del rotor? A ver, yo tengo I2, corriente del rotor,
el rotor que tiene un arrollamiento, ¿no? Yo estoy analizando una fase, entonces tiene un arrollamiento. ¿Y el arrollamiento que tiene? Un N2, ¿no es cierto? N2, que son el número de vueltas. Y esto, ¿a qué llamábamos esto? ¿Mm? El flujo, si lo multiplicábamos por la Esto. constante, era el flujo. Está bien, pero el producto de la corriente por la cantidad de vueltas de una bobina, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un recordatorio. Supongamos que yo tengo esto. Vamos a suponer que esto es un material magnético. Y acá tengo una bobina y vamos a hacerlo fácil. Vamos a pensar que lo que tengo acá es corriente continua. Alterna es lo mismo. Bueno, tengo una tensión, perdón. Tengo una tensión en los extremos acá. Vamos a pensarla que hay una tensión. Y por acá va a circular una corriente por el arrollamiento. Y este arrollamiento tiene una determinada cantidad de vueltas. Entonces, como Claudio dijo, se origina un flujo, ¿no es cierto? Que se acuerdan que nosotros, cuando analizamos estos circuitos, yo creo que más lo vieron el año pasado, en circuitos eléctricos y magnéticos, se origina un flujo y yo dibujo el flujo dentro del material magnético. Y este material magnético, ¿se acuerdan que tenía una reluctancia? La reluctancia magnética, que dependía de las propiedades del material magnético, exacto, la longitud magnética, o sea, ir recorriendo de punto a punto, desde el punto medio, tomando las distancias que yo estoy marcando, entre estos 4 puntos de distancia, esa es la longitud del material magnético, ¿y de qué? Y de la sección, porque yo acá no lo dibujé, pero esto tiene una determinada sección, que puede ser rectangular, cuadrada. No lo dibujé para no complicar. Y se acuerdan que ustedes calculaban que el flujo que originaba esta corriente, este flujo lo originaba esta corriente. Y ustedes ponían que el flujo era igual a algo dividido la reluctancia magnética, ¿se acuerdan? Ley de Hopkinson, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, profe, yo la tengo por acá escrita. Entonces, yo lo que les pregunto, la corriente está originando el flujo, ¿no? Pero hay una fuerza que está relacionada con la corriente y con alguna otra cosa más que se pone aquí para calcular el flujo, que es lo que tengo que poner acá. Una fuerza que no es nada complicado, ¿eh? A ver, en un circuito eléctrico, bien, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un circuito eléctrico, voy a desplazarme aquí al costado. Me desplazo acá un poco. Si yo armo este circuito, y lo voy a hacer bien sencillo, nada complicado, y reemplazo R, tengo una resistencia eléctrica,
va a circular una corriente. ¿Por qué va a circular una corriente? Porque yo les voy a conectar una batería y esta batería se llama E. Y entonces la corriente va a ser la relación entre el valor de la tensión dividido la resistencia. ¿Y a esta cómo la llamamos nosotros? Fuerza Electromotriz. electromotriz. Bien, entonces miren, yo acá tengo un circuito que es la ley de Ohm. Esto que está acá es la ley de Ohm pura. Y lo que tengo acá es un circuito magnético que se lo puede estudiar a este circuito magnético como si fuera un circuito eléctrico también. Yo hice aquí, sin querer, hice un circuito equivalente eléctrico de este circuito magnético. Reemplazo y miro. Ah, es un circuito serie. El flujo es la corriente, la reluctancia es la que se opone al flujo. ¿No? Porque si tengo un buen material magnético voy a tener una buena cantidad de flujo. Si el material magnético es malo, voy a tener mucho flujo disperso. La resistencia acá. Y entonces el producto N por I, ¿qué es? Fuerza. Magnetomotriz. Magnetomotriz. Exacto. Sí, sí. Sí, a veces las cosas uno las tiene ahí cerquita y se piensa uno que son más difíciles la pregunta, ¿no? La fuerza magnetomotriz, N por I, el número de espiras por la corriente es la fuerza magnetomotriz la que origina, bueno, que es como la fuerza electromotriz, origina la corriente acá en un circuito magnético. Y acá tenemos esto que está acá, que sería la fuerza magnetomotriz, se lo conoce como ley de Hopkinson o ley de Ohm de circuitos magnéticos. Esta analogía. Entonces, Perdón, profe, fuerza electromotriz no es la misma fuerza magnetomotriz, es otro tipo de fuerza que interactúa en el circuito. en el circuito, sí. La fuerza electromotriz la tenés debida a un movimiento de cargas. A un movimiento de cargas. La fuerza Ajá. electromotriz puede ser de origen químico también, ¿no? Sí. En cambio, la fuerza magnetomotriz es la relación que existe entre una tensión aplicada a una bobina que tiene un determinado coeficiente de autoinducción y un número de vueltas de la bobina. Acá en la fuerza electromotriz no tenés, en esta fuerza electromotriz, el origen de esta fuerza, no lo tenés como un producto de la corriente, porque esta corriente la está generando con una diferencia de potencial entre los extremos de la batería. Y acá, este flujo lo estás originando por la corriente que atraviesa una determinada cantidad de espiras cuando vos aplicaste una diferencia de potencial, o sea, aplicaste una fuerza electromotriz. Ok, entonces el ¿Se primero está entendió? ligado es a la ¿Se variación entendió? del campo y la segunda es a las características físicas de la bobina, ¿no? Cantidad de vueltas Exacto, exacto, Ok, exacto. Y si está en material magnético o si no está en material magnético. Y de las características del material magnético. Entonces, volviendo acá, vamos al rotor detenido, vimos que el deslizamiento vale la unidad, por lo tanto la corriente I2 queda de esta manera. Y esta corriente I2, nosotros decimos, de que genera una fuerza magnetomotriz
en el rotor, ¿no es cierto? Una fuerza magnetomotriz en el rotor. Se origina una fuerza magnetomotriz en el rotor que origina esta fuerza magnetomotriz en el estator. Esta fuerza magnetomotriz en el rotor origina en el estator una fuerza magnetomotriz que es el producto de la cantidad de vueltas que tengo en el estator por la corriente que va a circular por esa bobina. ¿Se entiende lo que pasa? Esta fuerza magnetomotriz del rotor es como en este caso, que está acá, yo coloco otra bobina, coloco acá otra bobina, esta bobina cierro el circuito, entonces acá va a haber una fuerza electromotriz inducida, una circulación de corriente acá, y acá se va a originar otra fuerza magnetomotriz. Lo que está pasando es eso. La corriente del rotor está originando una fuerza motriz que a su vez origina una fuerza magnetomotriz en el estator, que es el producto de el número de vueltas del estator por la corriente que circula por el estator. Pero a todo esto nosotros tenemos la máquina que tiene un flujo. El flujo de la máquina, este flujo de acá, este producto que está acá, que nosotros pusimos K por N1 por I0, este flujo se tiene que mantener. Este flujo de la máquina se tiene que mantener. El diagrama fasorial quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nuevamente la tensión V1 que es igual a E1, como habíamos puesto arriba, y tenemos el flujo. El flujo no cambió. El flujo se tiene que mantener. El flujo estaría acá. Y este flujo es el mismo, sería K, la constante, por N1 por la corriente I0. En esa constante K, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia, tenemos los 4,44 y otros valores más que representan a la fuerza electromotriz inducida.
Bueno. Ahí está. Eso sería, ahí quedó más prolijo. Y eso sería el flujo. Bueno. La tensión E1 y la tensión E2 se van a mantener. El diagrama va a ser exactamente el mismo. Voy a tener E2 con este sentido. Pero ahora va a haber un cambio en el diagrama. Y ese cambio es debido a las fuerzas magnetomotrices que aparecen. Profe, una consulta. En el caso anterior, I0 era mayor que el flujo, ¿no? En el caso de Sí, del sí, acá no, vacío. acá no la representé. Ok. Acá no la representé. Pero sí, sí, Se sí. mantiene igual, es mayor. Sí, 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 exacto. 0 y E2 va a tener también el sentido contrario y menor. Exacto, exacto. Lo que va a aparecer acá ahora van a ser dos flujos adicionales. Van a aparecer dos flujos adicionales. Va a aparecer un flujo debido a la fuerza magnetomotriz del rotor en el estator y va a aparecer otro flujo phi sub 2, o phi sub 2, que va a ser un flujo producido por el estator en el rotor. Va a haber como un intercambio de flujos adicionales que se van a estar generando por las fuerzas magnetomotrices que se están dando en el devanado del estator y en el devanado del rotor, independientemente del flujo de magnetización, que depende de la corriente de magnetización I sub 0, porque estoy considerando a la máquina como una máquina sin las pérdidas, ¿no? Fue lo primero que analizamos en el análisis. Volviendo acá, bueno, ahí tenemos o sea que vamos a tener dos flujos más. Y esos flujos van a estar formando un ángulo. Esos flujos van a estar formando un ángulo con la tensión E sub 2 y con la tensión E sub 1. Entonces vamos a poner dónde estaría el valor de E sub 2. Bien. Ahí estaría. Entonces, si yo digo que esta fuerza magnetomotriz originada por el motor genera una fuerza magnetomotriz en el estator y por lo mismo la fuerza magnetomotriz del estator está generando una fuerza magnetomotriz en el rotor, o sea que hay flujos que están yendo de un lado hacia el otro y que el flujo se tiene que conservar, la condición del funcionamiento de la máquina sería que el flujo en el estator flujo
en el estator, que sería una constante por N1 por la corriente, si yo acá llamé I sub 0, corriente de magnetización, va a haber una corriente que la voy a llamar I sub 0,1, que me va a originar un flujo en el estator. Por otro lado, vamos a tener un flujo en el rotor. Por lo tanto, perdón, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser una constante distinta, porque ahí depende del rotor, va a ser distinta a esta constante K, la diferencio por N2 por una corriente I02 que la voy a llamar de magnetización. Estos flujos van a ser vectores y se tiene que dar la condición que este flujo phi, ese flujo phi, sea resultante de la suma de los dos flujos. Flujo phi1 más flujo, perdón, lo puse así. Se tiene que dar esta condición, que este flujo que se tiene que mantener tiene que ser la suma del flujo del estator y el flujo del rotor. Una pregunta, profe. Sí. I01 en el flujo del estator, en la fórmula, ese es el que origina un flujo en el rotor, ¿no? No, llamemos 1 al estator. Al estator. Entonces, esa corriente de esa fórmula de la constante por N1, la I01... Vendría a ser la I1. Vendría a ser la corriente originada por esta fuerza magnetomotriz. Si esa es la pregunta. Es la corriente originada por esta fuerza magnetomotriz. ¿Está bien lo que digo? Y esa es la que origina un flujo en el rotor. La corriente que circula en el estator genera el flujo en el rotor. Genera el flujo en el rotor. Y viceversa. Y viceversa. Perfecto. Y la suma de esas dos genera, o sea, tiene que ser, la resultante tiene que ser este flujo. Yo en realidad tendría que haber dibujado primero este y este flujo, porque estos dos flujos, como uno está originado en el estator y en el rotor, y nosotros dijimos que las tensiones están desfasadas 180 grados, estos flujos van a estar formando un ángulo determinado. Por ejemplo, el flujo este flujo, que es el del rotor, va a estar formando un ángulo determinado con la tensión E sub 2. Bueno, no funciona. Si los dibujo con este color, por ejemplo, van a estar así, opuestos los flujos. Supongamos que acá tengo un flujo. Este va a estar relacionado con el estator y este de acá abajo va a estar relacionado con el rotor. La suma de los dos
la suma de los dos, usando la regla del paralelogramo, o sea, me tendría que dar este flujo. O sea, sería trasladar, ¿cómo sería? O traslado el flujo 1 acá, y entonces tendría que llegar aquí, el flujo 1, ¿no? Creo que ahí va a ser más fácil que el paralelogramo. Este de acá sería flujo 1, y la suma de ambos me está dando el flujo resultante, que es el flujo que tiene que tener la máquina para que funcione con la corriente de magnetización. Entonces, si hacemos un repaso de lo que vimos, y dejando de lado los diagramas fasoriales, lo que podemos sacar es, en el caso, si vamos acá, en el caso de el rotor en vacío, ¿cuánto valdría S, el deslizamiento, y cuánto vale la resistencia de carga en vacío? Me quedé ahí. En vacío. Cero. Cero. El El deslizamiento. ¿Y la resistencia de carga cuánto vale? La resistencia de carga va a ser igual a la resistencia del cobre del rotor, dijimos. Está bien. En Y vacío. con rotor bloqueado, ¿qué va a pasar? No, ahí el deslizamiento vale 1 y la resistencia de carga 0. Bien. Y entonces, No sé ¿cómo si esa es la sería pregunta. si el rotor, si el motor está en carga? ¿Cómo sería la expresión de la corriente I2 si el motor ahora está con carga? Y va a depender de los valores de deslizamiento. Bueno, ¿y cómo podemos saber? A ver, motor funcionando con carga. Vamos a la expresión de I sub 2. Vamos a la expresión de I sub 2 que nosotros teníamos. Esta no, porque dijimos que es bloqueado. Vamos a la expresión de I sub 2. ¿Dónde estaba? Podemos trabajar con esta expresión de nuevo. O con esta. O sea que cuando nosotros escribimos I sub 2 lo podemos escribir como S por E2 dividido R2 más J SX2, o lo podemos escribir de esta manera. Entonces, ahora estamos funcionando con carga. ¿Y qué es lo que pasaría? ¿Qué intervendría acá? A ver, corriente I2. En la corriente I2, ¿qué pasaba antes? La corriente I2 daba lugar a una fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto?, en el rotor, que a su vez originaba una fuerza magnetomotriz en el estator. Esto no cambia, esto se cumple. Con el perdón.
Esto se sigue cumpliendo con el motor funcionando con carga, igual que estuvimos viendo acá con el motor bloqueado. Y el flujo tiene que ser el mismo. O sea que el diagrama fasorial no difiere mucho de esto. En lo que puede diferir es en el ángulo que forma este flujo, por ejemplo, con el flujo 2, con la fuerza electromotriz inducida en el rotor, que lo podemos llamar phi sub 2, que en este caso que estábamos analizando con el rotor detenido, hay un ángulo presente, porque no se olviden de que siempre el flujo acompaña a la corriente. ¿Qué quiero decir con que acompaña a la corriente? Que siempre el flujo va a estar en fase con la corriente que lo va a originar. ¿Ok? Es como que la sigue. O sea que ahí una corriente I sub 2 estaría en la dirección del flujo 2. Entonces, miren, acá, ¿qué se está definiendo con este phi sub 2? Cuando aparece un ángulo 2, ¿qué es lo que se define que nosotros conocemos que es eso? ¿Cómo lo llamamos a eso? Aquí al ángulo phi, El ángulo phi. el coseno, el El factor de coseno. potencia. El Aparece factor de potencia. un coseno de phi. Un coseno de phi. Un coseno de phi. Pero es un coseno de phi debido a las componentes del rotor, porque ¿cuánto vale